La noche en que todo estuvo a punto de romperse, Carlos del Valle apretó entre las manos un osito de peluche húmedo, con un lazo rojo descolorido que se pegaba al moño como una herida cerrada. Afuera, la lluvia golpeaba el toldo del hospital como si el cielo quisiera lavarlo todo. El olor a café con canela de la pequeña cafetería se mezclaba con el cloro de los pasillos y con la esperanza, esa que uno no sabe dónde guardar cuando los números no sirven. Si yo cumplo mi palabra, me quedo sin el proyecto, sin la firma y sin mi reputación, pensó, viendo a dos niños dormidos en un banco, los tenis empapados, la mejilla de uno contra el hombro del otro, como si fueran un solo corazón cansado. Antes de decidir, Carlos besó el lazo del osito, un gesto absurdo para un hombre de negocios, y sintió que algo en él se abría como una puerta que había jurado no volver a empujar. Meses antes, la tarde olía a tierra mojada en Coyoacán. Las calles empedradas parecían encender un brillo gris bajo la llovizna, y los paraguas se movían como flores oscuras. Carlos salía de una reunión en una casona de fachadas verdes. Llevaba un traje azul que no perdonaba arrugas y un portafolio donde todos los papeles estaban alineados como soldados. Se decía de él que sabía escuchar silencios. En realidad, escuchaba sumas, rendimientos, plazos, el canto seco de los intereses. Era hábil, respetuoso, impecable como una mesa recién lustrada. Y sin embargo, al despedirse del dueño de la casona, le apoyó la mano en el antebrazo y le dijo: «Gracias por recibirnos, don Ernesto. Su biblioteca es un tesoro». Lo dijo de verdad. Había aprendido el nombre del jardinero, había preguntado por la bugambilia, había notado el retrato de una mujer con trenzas y lo había elogiado sin exagerar. Ese pequeño ritual de atención lo hacía cada vez. No era cálculo. Era un modo de recordarse que la vida tiene bordes que no caben en ninguna hoja de cálculo. El chofer acercó el auto negro al bordillo. Antes de abrir la puerta, Carlos percibió el olor a café con canela que salía de un puesto bajo el portal. Ese aroma lo tocó con un dedo antiguo. La cocina de su infancia en Iztapalapa, la olla de barro, el murmullo de su madre cantando bajito para no despertar a sus hijos. Se quedó unos segundos bajo la cornisa para protegerse de la lluvia. Entonces los vio, dos niños gemelos de unos 7 años, parados junto al kiosco de la plaza. Sostenían entre los dos un osito de peluche color miel. Tenía una oreja cosida con hilo blanco y un ojo de botón que brillaba, insistente, como si supiera llorar. Los niños llevaban chamarras baratas, un poco cortas para sus brazos en crecimiento. Cada uno tenía un paraguas plegable que había renunciado a ser útil. La lluvia les había dibujado un mapa en el cabello. «Señor», dijo el más alto, con voz que sabía pedir permiso, «¿quiere comprar un osito? Es usado, pero está limpio. Es para la medicina de mi mamá». Carlos sintió un pinchazo suave, casi elegante detrás del esternón. Alargó la vista sin moverse. Habría sido sencillo pasar de largo como hace uno con tantos anuncios pegados en la ciudad. Pero el hilo blanco en la oreja del osito le jaló la memoria con una delicadeza feroz. Una costura parecida en el delantal de su madre, remendado 100 veces. «¿Cuánto piden?», preguntó, llano, procurando que su voz no sonara como la de un banquero. «Lo que usted quiera, señor», contestó el otro gemelo. «Solo que sea rápido, porque se moja». El chofer carraspeó indicando el auto abierto. El reloj en la muñeca de Carlos, un objeto preciso y caro, marcó la hora con la seguridad de quien nunca llega tarde. Tenía otra cita al sur de la ciudad, un edificio a punto de firmarse, una negociación que requería firmeza. Aún así, Carlos se acercó. La lluvia le tocó las sienes con dedos fríos. Miró el osito. El lazo rojo olía vagamente a canela húmeda. Tal vez era su imaginación, o tal vez el puesto de café cercano insistía en perfumarlo todo. «¿Cómo se llama su mamá?», preguntó. «Elena», dijo el más alto. «Está en cama, tose mucho. La señora del cuarto nos dijo que si juntamos para la receta». «¿Dónde viven?». «Por la calzada», intervino el otro. «En una vecindad chiquita. Si quiere, le damos la dirección, pero no se enoje». «No se enoje». Carlos volvió a sentir el pinchazo. Recordó a su madre diciendo lo mismo a un cobrador. «No se enoje, joven. Ya casi».
Carlos tenía 10 años y la vergüenza era una moneda pegajosa en la mano. Sacó la cartera. Podría darles un billete grande, comprar el osito, seguir su vida, pero el gesto le pareció tan correcto como insuficiente. Miró alrededor, la plaza, el kiosco, los turistas con impermeables, el vapor blanco de los vasos de café. Todo se movía despacio, como si el mundo hubiera decidido bajar el volumen. ¿Quién les dijo que vendieran el osito?, preguntó. Nadie, señor, es de los dos, pero ya no jugamos con él. Si sirve para que la señora de la farmacia nos dé la medicina, lo vendemos, dijo el más alto, con una dignidad de adulto que desarmó a Carlos. Micropico. Una ternura honda, casi vergonzosa, se le subió a la garganta como un sol rompiendo la nube. Hubo un amago de sonrisa en los niños, una chispa brillante en el ojo de Botón. Está bien, se los compro, dijo, pero antes, tómense algo caliente. Ese café de allá es bueno. Yo invito. El más bajito dudó. La señora dijo que no gastemos. Yo hablo con la señora, replicó Carlos, con una suavidad que lo sorprendió a sí mismo. Entraron al portal. El puesto era una isla de calor. La mujer que atendía, de manos gorditas y amables, sirvió 3 vasos de café con canela y 2 con leche. El aroma envolvió la escena con un abrazo. Carlos apoyó el maletín en una mesa alta, como si no pesara. ¿Usted trabaja aquí cerca, señor?, preguntó el más alto, rubricando el usted con respeto natural. A veces, ando de un lado a otro. Cosas de oficinas, dijo esquivo. Mi mamá dice que los de oficina saben de todo, murmuró el otro con admiración. Carlos sonrió sin enseñar los dientes. Ojalá, pensó. Bebieron en silencio. Los niños soplaban en la boca de los vasos. El vapor les empañaba los flecos. Carlos, que nunca tomaba café después de las 4, sintió que ese sabor con canela despertaba una cosa dormida. Vio el reflejo de su rostro en la ventana empañada y no se gustó del todo. Un hombre correcto, sí, pero con los ojos como cuartos de hotel. ¿Dónde está la receta?, preguntó. Los niños se miraron. No la tenemos, señor. La señora del cuarto sabe cuáles son. Si usted quiere venir, ella le explica. Pero si no, con que nos dé lo del osito. El chofer entró al portal y se puso a un lado, discreto. A Carlos le zumbó el celular. Un mensaje del socio. ¿Firmaste? Él respondió con el pulgar. En camino. Guardó el teléfono. Pensó en su agenda como en un tren que no sabe detenerse. Miró a los gemelos. Pensó en la calzada bajo la lluvia. Pensó en la palabra vecindad, como en un eco de su infancia. Había jurado no volver a esos corredores no por desprecio, sino porque allá dentro estaba el miedo, y el miedo no negociaba. Les llevo, dijo al fin, a su casa. Así conozco a la señora. Los niños abrieron mucho los ojos. ¿De veras? ¿De veras? Terminen su café. La mujer del puesto, que escuchaba con la inocente atención de las calles, sonrió. Les metió 2 conchas calientes en una bolsita transparente. Para la mamá, dijo. No me las pague, señor. Esto es de Dios. Carlos apretó la bolsa. El calor del pan se le quedó en la palma como una emoción útil. El olor a canela volvió a subir. Le pagó a la mujer y dejó una propina generosa. Ella le devolvió la mirada como si lo bendijera. En el auto, los niños se sentaron con el osito al centro, como si fuera un árbitro. El chofer encendió la calefacción y pidió la dirección con respeto. Cuando arrancaron, la ciudad les ofreció sus charcos como espejos quebrados. ¿Ustedes dos cómo se llaman?, preguntó Carlos estableciendo una línea. Mateo, dijo el más alto. Tomás, dijo el otro con una seriedad que pedía ser creída. Mucho gusto, Mateo. Mucho gusto, Tomás. Yo soy Carlos. Los nombres, flotando en el aire tibio, se reconocieron como vecinos en la misma escalera. El camino hacia la calzada se hizo largo por el tráfico y por el recuerdo. Carlos miró la ventana, la lluvia resbalando con la ansiedad de una carta no enviada. Volvió a su madre. Aquel día en que ella, en bata, había prometido que no faltaría el pago del gas, y él había contado monedas hasta que las lágrimas le exigieron permiso. ¿Su mamá trabaja?, preguntó. Sí, dijo Mateo. En casas, limpia, pero lleva semanas con tos. A veces se marea. Yo le mojo un trapito en la frente, agregó Tomás, orgulloso. Carlos cerró los ojos un segundo. No quería llorar. Un hombre como él no llora en un auto con chofer, pero los ojos se le calentaron.
traicionados por el café con canela y por dos voces que no sabían mentir. Entraron a una colonia de calles estrechas. La lluvia había levantado el olor a tierra y a tortillas recién hechas. Los niños pidieron detenerse en la esquina de una tiendita. Bajaron con el osito, sosteniéndolo como un salvoconducto. Carlos le siguió, evitando los charcos con una torpeza nueva. La vecindad tenía un portón azul con pintura descarapelada. Adentro, el patio central recibía la lluvia como un visitante terco. En un segundo piso, una cuerda de ropa se balanceaba y una radio vieja soltaba boleros con interferencia. Una mujer mayor, de rebozo oscuro, los vio entrar y les chifló con cariño. «Doña», dijo Mateo, «venimos con el señor». «Buenas tardes», saludó Carlos con la dignidad de quien pide permiso en casa ajena. «Vengo a ver a la señora Elena. Soy amigo de sus hijos». La mujer lo examinó con una mezcla de recelo y gratitud. «Pase, joven, pero hable quedito, ahorita se nos asfixia». El cuarto de Elena era pequeño, de paredes con humedad como mapas antiguos. Un olor a eucalipto y a sopa recalentada flotaba entre las cosas. Sobre una mesita, una vela a medio consumir, una jarra con agua, un vaso con marcas de dedos. Carlos notó, con un golpe de ternura, una taza con restos de café con canela. La misma nota dulce, la misma cuerda invisible que le jalaba el corazón. En la cama, una mujer joven, pálida, con el cabello pegado a la frente. Tosió al verlo, una tos que rasgaba. Los niños se acercaron a susurrarle que todo estaba bien, que habían traído a un señor que quería ayudar, que no se asustara. Elena intentó incorporarse. Carlos levantó una mano leve. «No se mueva, por favor. Vine a escuchar y a aprender qué se necesita». La mujer mayor asentía desde la puerta. «Falta la receta», explicó, «y falta para la consulta. El hospital de por acá está hasta el tope. Mañana a primera hora, si Dios quiere, nos van a dar una ficha, pero si no, quién sabe». Carlos respiró hondo. El mundo de papeles y firmas se le quedó un momento lejos. Aquí las reglas eran otras. Había que madrugar, esperar, insistir con paciencia de hormiga. Y mientras, sostener la dignidad como se sostiene a un niño que se empeña en no caerse. Sacó una libreta pequeña de su saco. No era un gesto teatral. Carlos apuntaba siempre porque la memoria también es una inversión. «Mañana voy con ustedes», dijo escribiendo una hora imposible. «Y hoy consigo un médico para que la revise y nos diga qué hacer. No prometo milagros. Prometo estar». La palabra «prometo» salió sola, como una moneda rara. Elena lo miró con ojos humedecidos, más por la fiebre que por lágrimas. Aún así, sonrió. En esa sonrisa había agradecimiento y algo que a Carlos le pareció una bendición sin palabras. «Micropico». La mujer mayor hizo la señal de la cruz en el aire, y por un segundo el cuarto pareció ensancharse. Afuera, la lluvia golpeó el techo de lámina con un ritmo más lento, como si aceptara el trato. Carlos sacó su teléfono y marcó a un médico de confianza, de esos que atienden familias de sus empleados. Habló con voz tranquila, pidiendo urgencia con respeto. Colgó y se quedó en silencio. No estaba salvando el mundo. Estaba aprendiendo a abrir una puerta. «Este osito», dijo tomando el peluche con cuidado. «Si a ustedes no les importa, me gustaría guardarlo. No como compra, como encargo, para que nos recuerde lo que venimos a hacer». Mateo miró a Tomás. Tomás miró a Mateo. Los dos miraron a su mamá. Elena asintió, contenta. «Cuídelo, señor», dijo el más alto. «Es valiente. Aguanta la lluvia». Carlos sostuvo el osito y acercó la nariz al lazo rojo. Otra vez, el aroma a café con canela, leve, como si el mundo le hablara en voz baja. «Estoy aquí». Parecía decirle ese olor. «No se vaya». Cuando salió de la vecindad, la noche ya se había sentado en la ciudad. El chofer abrió el paraguas, pero Carlos prefirió mojarse un poco. Caminó hasta la tiendita de la esquina y compró un frasco de canela en raja y una bolsa de pan dulce. No sabía exactamente por qué. Tal vez porque uno necesita objetos para sostener promesas. Miró el cielo. El agua caía con disciplina. En el vidrio del auto, su reflejo llevaba un osito entre los brazos. Un hombre como él, con ese gesto, habría sido ridículo en cualquier otro día.
Pero esa noche, en esa calle, con ese olor a café con canela pegado al corazón, nada le pareció más serio. Se subió, cerró los ojos un instante y se vio, sin saber por qué, frente a un grupo de socios enojados, frente a un contrato caro como un destino, con el osito sobre la mesa, como si un botón negro pudiera mirarlo. No entendió la escena, pero la aceptó. Había empezado algo. El auto arrancó. La ciudad, mojada y hermosa, los dejó pasar. Atrás, en la vecindad, una vela se consumía despacio. Adelante, en el asiento, el lazo rojo marcaba un punto de calor contra su mano fría, y el aroma a café con canela, que venía de ninguna parte y de todas, parecía decirle, con una paciencia antigua: «Ande, no se raje». La lluvia seguía cayendo como un telón constante sobre la Ciudad de México cuando Carlos salió de la vecindad aquella noche. El osito de peluche descansaba en su regazo dentro del auto, y el lazo rojo aún parecía humedecido, impregnado de un aroma tenue a canela que lo acompañaba como un recuerdo imposible de apartar. No sabía explicarse por qué había prometido volver, pero lo había hecho. Y las promesas, aun las que se dicen en voz baja, pesan más que cualquier contrato. Al día siguiente, antes de las 7 de la mañana, ya estaba de pie, con el saco impecable y el portafolio listo, pero con un destino distinto al habitual. Recordó las palabras de la señora de la vecindad: «Si Dios quiere, mañana nos darán ficha en el hospital». Esa frase tan sencilla le había calado hondo. Él, acostumbrado a planear todo con márgenes exactos, descubría de golpe lo que significaba depender de un «si Dios quiere». El chofer lo miraba por el retrovisor, sorprendido al escuchar la dirección que Carlos le dio. No era Polanco ni Santa Fe, sino un hospital público al oriente de la ciudad. El tráfico a esa hora era como un río espeso, pero a Carlos le pareció menos molesto que de costumbre. Entre sus manos, escondido en el portafolio, llevaba el osito. Sentía que ese objeto lo mantenía anclado a lo que iba a hacer, como una brújula que señalaba hacia adentro. En la entrada del hospital, el olor a cloro, a tortillas de puesto y a café barato se mezclaba en el aire frío de la mañana. Decenas de personas esperaban ya con papeles en las manos, niños dormidos en brazos, ancianos con suéteres deslavados y miradas resignadas que cargaban esperanza y cansancio al mismo tiempo. Entre ellas, Carlos reconoció a Mateo y Tomás, con las mochilas colgando en los hombros y los zapatos aún húmedos de la lluvia del día anterior. Cuando lo vieron, corrieron hacia él como si hubieran esperado un milagro. Elena no estaba allí. La señora del rebozo la había acompañado en su lugar. «Señor, gracias por venir», dijo Mateo con esa formalidad de niño que imita a los adultos. «Mi mamá sigue débil», añadió Tomás. «Pero dijo que usted era de confianza». Carlos sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que alguien lo había llamado de confianza con tanta fe. La mañana se desplegó en una sucesión de pasillos largos, filas interminables, hojas que se firmaban y se sellaban con golpes secos. Carlos, acostumbrado a oficinas donde cada minuto vale dinero, se vio de repente frente a ventanillas donde los relojes parecían moverse más despacio. Observó cómo la gente se trataba con paciencia. Una señora ofrecía asiento a otra, un joven sujetaba la fila de un anciano para que no se cayera. Esa solidaridad silenciosa lo conmovió más de lo que esperaba. Cuando por fin llegó el turno de Elena, el médico lo recibió en un consultorio pequeño, apenas iluminado. Revisó la receta, escuchó el pecho de la mujer con un estetoscopio frío y confirmó lo que Carlos ya temía. La tos era señal de algo serio, una neumonía avanzada que requería tratamiento inmediato y posiblemente internación. Los gemelos se miraron con espanto, como si la palabra internar fuera un castigo. Carlos, sin pensarlo demasiado, intervino. «Doctor, hágalo como si fuera para mi familia. No escatime, yo me encargo de lo demás». El médico lo observó un segundo más del necesario, como midiendo su sinceridad, y luego asintió. En ese instante, Carlos comprendió que su vida estaba cambiando de rumbo. Lo que comenzó como una compra impulsiva de un osito bajo la lluvia
Se había convertido en un compromiso real con una familia que no era la suya, pero algo en su interior, algo antiguo y olvidado, le decía que tal vez sí lo era. Salieron del hospital con papeles nuevos, indicaciones y la promesa de una cama disponible en las próximas horas. Mateo y Tomás caminaban junto a él, y Carlos notaba cómo se pegaban a su lado, como si su sola presencia los hiciera sentir seguros. Afuera, el puesto de café volvía a impregnar el aire de canela. Esa repetición, ese eco del día anterior, le pareció una señal. Se detuvo y compró 3 vasos. Les entregó uno a cada niño y sostuvo el suyo mirando la plaza abarrotada. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. La señora del rebozo lo miró con ojos agradecidos. No cualquiera se mete en estas cosas, joven. Dios lo va a bendecir. Carlos bajó la mirada, incómodo ante palabras que no sabía aceptar. Pero dentro de sí, en silencio, reconoció que ya estaba bendecido. El simple hecho de estar allí lo hacía sentir más humano que cualquier trato cerrado en su carrera. Y mientras bebía aquel café caliente, con el lazo rojo del osito asomando de su portafolio, entendió que ese aroma sería, desde ahora, el recordatorio de una promesa que no podía romper. La ciudad seguía vibrando alrededor, indiferente y ruidosa, pero para Carlos todo se había vuelto lento, como si cada sorbo de canela lo acercara más a una verdad que había evitado por décadas. Y sin saberlo, al aceptar acompañar a esos niños un día más, estaba comenzando una cadena de decisiones que lo enfrentarían con su propio pasado y con un futuro que no podía imaginar. Carlos volvió a la vecindad con los gemelos aquella misma tarde, después de dejar a Elena internada en el hospital. El auto se detuvo frente al portón azul, y por un instante él dudó en bajar. No era su mundo, no era su rutina, y sin embargo, el lazo rojo del osito en su portafolio parecía llamarlo, como si le dijera, «Entre, aquí también está su historia». El patio estaba vivo a pesar de la lluvia intermitente. Un niño perseguía una pelota desinflada, una mujer tendía ropa con olor a jabón barato, y una radio lanzaba un bolero antiguo que se entrecortaba con la estática. Los gemelos corrieron a mostrar el pan dulce que Carlos había comprado, y la vecindad entera pareció enterarse de que un extraño trajeado estaba cruzando el umbral. En el cuarto de Elena, la cama vacía parecía hablar. Su ausencia pesaba más que su presencia enferma. Sobre la mesita seguía la taza con restos de café con canela, ya fría, y a Carlos le pareció un símbolo de que la vida se había detenido allí. La señora del rebozo suspiró. Ahora nos toca esperar. Ojalá que la medicina sea suficiente. Esa noche, Carlos no pudo dormir en su departamento elegante de Polanco. El silencio le resultó demasiado áspero. Recordó a su madre, hace décadas, entrando a la casa cansada, con las manos agrietadas por el trabajo. Recordó cómo alguna vez había prometido a sí mismo no volver a vivir esa fragilidad. Pero ahora, esa misma fragilidad le parecía la parte más humana de todo lo que había conocido. Los días siguientes fueron una mezcla de hospitales y visitas a la vecindad. Carlos mantenía su agenda de negocios, pero cada tarde encontraba la manera de regresar con los gemelos. Llevaba frutas, medicinas, algún libro infantil que conseguía en librerías del centro. Empezó a conocer a los vecinos. Don Raúl, el zapatero de la esquina que le contaba chistes viejos. Doña Teresa que prestaba ollas cuando alguien organizaba comida comunitaria. Micropico. Una tarde, Mateo se sentó a su lado en el patio y le mostró un dibujo torpe pero conmovedor. Un hombre de traje con un osito en la mano, rodeado de 2 niños sonrientes. Carlos tragó saliva con dificultad, como si algo le apretara el pecho. Pero pronto llegó el obstáculo inesperado. Una llamada lo sacudió en medio de una reunión importante. El socio con el que llevaba meses negociando un proyecto millonario lo citó con tono frío. «Carlos, necesitamos que firme de inmediato la adquisición de esos terrenos en Iztapalapa. No podemos perderlos». El corazón de Carlos se tensó. Iztapalapa, su lugar de origen. Justo donde, según los rumores que había escuchado de los vecinos, quedaba la colonia de Elena y de sus hijos.
Ese desarrollo inmobiliario, si se concretaba, significaría desalojos, construcciones que arrasarían con vecindades enteras. Esa misma noche, en la vecindad, Tomás le mostró una foto arrugada. Su mamá de pie, sonriente, con un rebozo claro, frente a la fachada de esa misma colonia. Aquí nacimos, señor, aquí nos vamos a quedar, porque mi mamá dice que estas paredes saben nuestro nombre. Carlos sintió que el osito de peluche pesaba como una piedra en su portafolio. Por primera vez en su vida, un negocio no le parecía solo un negocio. Ahora tenía rostros, voces, café con canela impregnado en cada esquina. Y mientras los gemelos se dormían con la cabeza apoyada uno en el hombro del otro, Carlos supo que estaba frente a una decisión que podía cambiarlo todo. Carlos despertó al amanecer con una inquietud que no lo dejaba respirar del todo. Había pasado la noche revisando papeles, contratos, proyecciones. Cada hoja confirmaba que el proyecto en Iztapalapa era rentable, impecable, el tipo de inversión que lo había llevado a la cima. Pero cada vez que miraba los números, lo que veía no eran cifras, eran los ojos de Mateo y Tomás, la tos de Elena, el olor persistente a café con canela impregnado en su memoria. El chofer lo llevó a la oficina en Reforma. Desde el ventanal alto, la ciudad se extendía como un tablero frío. Sus socios lo esperaban en la sala de juntas, hombres y mujeres con trajes caros y relojes brillantes. El ambiente olía a cuero, a tinta nueva y a esa prisa seca de los que viven para cerrar tratos. «Carlos», dijo uno de ellos, «eso hoy o nunca. Si no firmamos, otra constructora lo hará». Él tomó la pluma. En su imaginación, la tinta se mezclaba con la voz de Tomás. «Mi mamá dice que estas paredes saben nuestro nombre». La mano le tembló apenas, pero todos lo notaron. Pidió un receso y salió a caminar por la avenida. El bullicio de la ciudad lo golpeó con fuerza. Recordó las calles húmedas de la vecindad, los vecinos que compartían pan y paciencia. Recordó cómo, al salir de la casa de Elena la última vez, un niño pequeño, vecino de los gemelos, lo había tomado del saco y le preguntó, «¿Usted también se va a olvidar de nosotros?». Ese eco lo acompañaba ahora como un reproche. Micropico. Al regresar a la oficina, en lugar de entrar a la sala de juntas, Carlos bajó a la calle. Compró un café con canela en un carrito metálico. El vapor tibio lo envolvió como una plegaria, y en ese aroma, por primera vez en años, sintió que no estaba solo. Esa misma tarde visitó a Elena en el hospital. Ella estaba más estable. Respiraba con ayuda de oxígeno. Los gemelos la rodeaban como dos guardianes pequeños. Carlos se sentó cerca y durante unos minutos solo escuchó el bip constante de las máquinas, un sonido frío pero lleno de esperanza. «Señor Carlos», dijo Elena con voz débil pero firme, «mis hijos dicen que usted es un hombre importante. Yo no sé de esas cosas, pero si se queda con nosotros, aunque sea un ratito, ya nos dio lo que más necesitábamos. Que alguien nos mire sin pena». Las palabras le calaron más hondo que cualquier negocio ganado. Esa noche volvió a casa con un peso distinto. Ya no era solo una cuestión de ayuda, era un espejo. Elena le recordaba a su madre con una exactitud dolorosa. Los gemelos le devolvían su propia infancia, esa que había enterrado bajo capas de éxito y soledad. Micropico. Al llegar a su departamento, abrió el portafolio y sacó el osito. Lo puso sobre la mesa de mármol, tan impecable como estéril. De pronto, el contraste fue insoportable. El peluche humilde parecía más vivo que todo lo que lo rodeaba. Se acercó y apoyó la frente en el lazo rojo. El aroma a canela, leve pero persistente, lo envolvió. Fue entonces cuando supo que no podía seguir igual. Algo en su vida tenía que cambiar, aunque no supiera todavía cómo enfrentarse a sus socios ni a las consecuencias. Y mientras la ciudad dormía, Carlos comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que presagiaba tormenta. Carlos se vistió con la misma elegancia de siempre, pero sentía que la corbata le apretaba más de lo habitual, como si fuera un lazo de hierro. Tenía cita definitiva con sus socios, firmar el contrato de Iztapalapa.
Todo estaba preparado, el salón de juntas dispuesto, los inversionistas extranjeros conectados por videollamada. Pero en su portafolio, entre los papeles relucientes, seguía guardado el osito de peluche con el lazo rojo. Mientras el chofer conducía por el periférico, Carlos cerró los ojos. Escuchó, como un murmullo dentro de sí, la voz de los gemelos. «Señor, es para la medicina de mi mamá». Y después la de Elena, suave, agradecida. «Si se queda aunque sea un ratito». Ya nos miró sin pena. El aroma a café con canela, que ya no sabía si venía de la memoria o de la realidad, lo envolvía con obstinación. Entró al edificio corporativo con paso firme, pero el corazón le latía como tambor. Saludó a los socios, estrechó manos, escuchó cifras. Todo parecía en orden, salvo él mismo. Cuando le pasaron la pluma para firmar, se quedó quieto. Miró la hoja, luego el reflejo de su propio rostro en el cristal de la mesa. Vio a un hombre exitoso, sí, pero vacío. «Carlos, ¿qué pasa?», preguntó uno de los socios con irritación. «No puedo firmar», respondió, con una calma que sorprendió hasta a él mismo. Un silencio denso cayó sobre la sala. «¿Cómo que no puede?», replicó otro, alzando la voz. «Estamos a punto de asegurar millones. Esas tierras», Carlos tragó saliva, «son hogar de gente que merece quedarse. Yo mismo vengo de ahí. No voy a ser el verdugo de quienes me recuerdan de dónde salí». El estallido fue inmediato. Gritos, reproches, amenazas de romper sociedades. Uno de ellos le advirtió que su nombre quedaría manchado en el mundo empresarial. Carlos escuchaba todo con serenidad extraña, como si al fin hubiera encontrado una brújula más fuerte que cualquier cifra. Micropico. Sacó el osito de peluche del portafolio y lo puso sobre la mesa, frente a todos. Los inversionistas lo miraron con desconcierto, casi con burla. «¿Y esto?», preguntó alguien con sarcasmo. «Esto», dijo Carlos acariciando el lazo rojo, «me recuerda que la vida no se mide en metros cuadrados ni en dividendos. Se mide en la dignidad de los que tienen menos». La reunión terminó en caos. Carlos salió con el portafolio ligero, pero con el pecho vibrando de miedo y alivio a la vez. Sabía que estaba perdiendo un imperio, pero también sabía que estaba ganando algo que no tenía precio. Esa misma tarde fue al hospital. Encontró a Elena más repuesta, con un poco de color en las mejillas. Los gemelos lo recibieron con abrazos torpes pero intensos. «Señor, nos dijeron que usted salió enojado de su oficina», dijo Mateo preocupado. Carlos sonrió cansado. «No se preocupen, a veces hay que perder para ganar lo que importa». Elena lo miró con ojos húmedos. «Dios se lo pague, señor». «Usted no tenía por qué». «Sí tenía», la interrumpió Carlos con suavidad. «Porque si yo no lo hacía, entonces ¿quién?». Micropico. Tomás le puso el osito en las manos, como si lo devolviera. «Ya ve, señor, aguanta la lluvia, como dijo mi hermano. Ahora también aguanta la suya». Carlos lo abrazó, con el corazón desbordado. En ese instante supo que había tomado la decisión correcta, aunque el mundo empresarial se le viniera encima, porque la vida, pensó, solo vale si se comparte. Y sin embargo, aún faltaba el eco más profundo de su elección, aquel que lo obligaría a enfrentar no solo a sus socios, sino también a su propio pasado. El cielo de la Ciudad de México amaneció despejado después de varios días de lluvia, como si hasta el clima quisiera darle un respiro. Carlos llegó temprano al hospital, con un ramo de flores sencillas en una mano y el osito de peluche en la otra. El lazo rojo, aunque descolorido, parecía más vivo que nunca. Elena ya estaba sentada en una silla junto a la ventana, más fuerte, con una manta en las piernas. Los gemelos jugaban cerca de su cama, lanzándose una pelota pequeña. Cuando lo vieron entrar, corrieron hacia él con esa alegría que no se compra con nada. «Señor Carlos», gritaron los dos al unísono. Él se agachó para abrazarlos y sintió que el corazón se le desbordaba. Esa mañana, el médico confirmó que el tratamiento había dado resultado. Elena podría regresar a casa en unos días, siempre y cuando continuara con los cuidados y medicamentos. La noticia llenó el cuarto de una luz distinta. La señora del rebozo, que nunca se separaba de ellos, rezó en silencio y dio gracias. Al salir del hospital, caminaron juntos hasta la plaza cercana. El aroma de café con canela volvió a envolverlo todo.
Carlos compró 5 vasos y los repartió. Los niños reían. Elena sonreía cansada pero feliz, y él se sintió parte de algo que no recordaba haber tenido en décadas. Una familia. Micropico. Mateo sacó de su mochila el dibujo que había hecho días antes. Esta vez lo había coloreado. Un hombre de traje, un osito de peluche y 2 niños a su lado. Carlos lo miró con lágrimas contenidas. «¿Sabe qué significa?», preguntó Mateo. «Que ya no estás solo», respondió Tomás, adelantándose. En ese instante, Carlos entendió que aquella promesa bajo la lluvia lo había transformado para siempre. No solo había ayudado a una familia, había recuperado la suya propia en el recuerdo de su madre, en la risa de los gemelos, en la gratitud silenciosa de Elena. Los días siguientes fueron duros. Sus socios lo abandonaron. Algunos lo llamaron loco. Perdió contratos, perdió dinero, perdió prestigio en ciertos círculos. Pero cada pérdida era compensada con una ganancia distinta. Tardes en la vecindad compartiendo pan dulce, conversaciones con vecinos que lo saludaban ya por su nombre, la certeza de que estaba construyendo algo que no se derrumbaría con el tiempo. Un mes después, organizó discretamente una fundación con su propio dinero. La llamó La Promesa del Osito. Su objetivo era apoyar a familias en situación de vulnerabilidad, dar acceso a medicinas y educación básica en colonias olvidadas. No lo anunció en periódicos ni lo convirtió en publicidad. Solo lo hizo. Y cada vez que entregaba una ayuda, llevaba en el portafolio el osito con el lazo rojo, como recordatorio silencioso. Micropico final. Una tarde volvió a la vecindad. Los niños jugaban en el patio. Elena barría despacio, y el olor a tortillas recién hechas lo envolvió. Carlos se sentó en una banca de cemento y cerró los ojos. Escuchó la risa de los gemelos, el murmullo de la vida sencilla, el eco de la voz de su madre perdida en la memoria. Y en medio de todo, el aroma persistente de café con canela lo acarició una vez más. Respiró hondo y sonrió. El hombre que había vivido entre números y frialdad ya no existía. En su lugar había alguien que entendía que la verdadera riqueza no estaba en las torres de vidrio, sino en las manos pequeñas que le confiaban su esperanza. Se levantó. Levantó el osito como si lo mostrara al cielo y murmuró para sí mismo: «Promesa cumplida». Y mientras la tarde caía sobre la ciudad, supo que esa historia no terminaba allí. Porque las promesas verdaderas, como el aroma del café con canela, permanecen para siempre en la memoria de quienes se atreven a cumplirlas. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.